En 1985 llegaron las lluvias. El agua del lago se elevó sobre las calles. La ciudad estaba bajo el agua y con el tiempo fue olvidada. Muchos años después, cuando el agua se retiró, emergió nuestra ciudad. Y ya no veo el uso que este lugar tiene para nosotros. A ver, este es el tráiler de la película, como decía Horacio, Mountain Biker. Habla de Pecuén, aquel pueblo que se inundó en el año 1985. Carlos Zavala, buen día. Buen día, ¿cómo estás? estamos? Muy bien, muy bien. Contanos, porque este es el pueblo que emergió del agua, como dice nuestro título. Después, digamos, actualmente emergió, en realidad fue inundado originalmente en el 85, como vos mencionaste. En realidad es un pueblo que nace como una villa turística de aguas curativas. Vos sos de muy cerquita de allí, Yo soy ¿no? muy cerca, soy de Coronel Suárez, que está a unos 70 kilómetros de Pecuén, y bueno, por supuesto que conocí toda esa zona. La gente tal vez en este momento ubica más a Carué, que es la localidad y el balneario más cercano, a 10 kilómetros de allí. Así que en aquel momento, esto fue en los años 1920 más o menos, comienza como una villa turística de aguas curativas, porque el agua es muy salina, digamos. Entonces, por lo tanto, había gente que incluso lo llegaron exageradamente, ¿no?, a comparar con el Mar Muerto de Medio Oriente. Realmente es una exageración, pero lo cierto es que mucha gente, claro, por las sales y porque el barro, la gente se coloca ese barro con sal sobre el cuerpo y siente alivios y demás, ¿no? Bueno, esto funcionó mucho como villa turística, fundamentalmente en la primera mitad del siglo pasado, y estaba todavía floreciente en 1985 cuando le ocurre esta inundación. En realidad, ¿cuáles son los motivos de esta inundación, ¿no? Llovió mucho ese año. Fue un año en el que cayeron 1.500 milímetros, que era una cifra bastante alta, digamos, no habitual. Pero previo a esto, en los años 70, se había tenido un plan que era tratar de que una serie de lagunas, se llaman lagunas las encadenadas del oeste, ese sector de lagunas, todas tuvieran permanentemente agua y además que equilibrara que no tuvieran inundación, es decir, que estuvieran con agua pero sin inundación. ¿Qué es lo que pasa? Un problema habitual de los argentinos es que este canal, que se llamó Canal Ameguino, el que se construyó para hacer esto, alimentándolo con aguas del río Salado, en realidad no se continuó con su mantenimiento, ¿no? Entonces acá ocurrió este hecho que al no, por un lado, llover mucho, por otro lado, no contenerse bien el canal. Y en tercer problema, digamos, que tuvo, es que cuando se vio la crecida de las aguas, mira qué maravilla lo que está haciendo Danny McCaskill, se llama este verdadero artista de la bicicleta, ¿no? Hace cosas realmente maravillosas y se ocupa además que con este arte ir mostrando situaciones en el mundo de pueblos fantasmas o pueblos abandonados, ¿no? Perdóname, estas imágenes que son de la película, la verdad es que son impactantes. ¿Muestra el pueblo ahora? Ahora, sí. Estas son filmadas en el 2014, son recientes, y recién lo dio a conocer Danny McCaskill la semana pasada. Así que es total novedad y se ha convertido en un furor en la red, y por eso es que justamente sacó a Pecuén otra vez a muchos en este momento preguntándose qué es lo que ocurrió allí, por qué había quedado en una situación que ya no estaba en la tapa de los diarios ni como comentario, y realmente... Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué lo vemos en esta situación? Porque se demoró en tomar una serie de decisiones. Por ejemplo, cuando se vio que la crecida, esto es lo que decían en aquel momento, cuando se demora tomar decisión para abrir canales alternativos, para permitir al agua evacuar lentamente, ese tipo de decisión hizo que finalmente el agua hiciera colapsar un terraplén que cubría el pueblo, y cuando colapsa sale como una gran avalancha. Esa avalancha arrastra el lodo lleno de sal.
Este fue el problema. Entonces la sal se comió literalmente los cimientos de las casas. Claro. Porque las casas se caen no por el peso del agua. Las casas se caen porque el hierro digamos que tenían esas vigas y fue demás, desapareciendo. se lo carcomió totalmente. Vos sabés que yo estuve allí con mi padre, mi padre fue a cubrirlo periodísticamente el tema, y estuve un mes después de este momento, y no llegamos hasta el pueblo mismo porque estaba inundado, pero en las afueras del pueblo había un auto, yo tengo esa imagen, y el auto lo había literalmente, el agua le había llegado hasta la mitad y estaba comido hasta la mitad. Mirá. Le quedaba prácticamente una estructura y la parte de arriba, y abajo totalmente la chapa comida por la sal. Una cosa espeluznante de cómo la sal produce ese efecto en todo el hierro, y eso es lo que produjo el colapso final, ¿no? Carlos, antes de la inundación del 85 aproximadamente, no sé si tenés el dato o si no, ¿cuánta gente, cuántos habitantes tenía Pecuén? Sí, no llegaba, era muy baja habitantes porque era una villa turística, Sí. Y por lo tanto tenía alrededor de 7.000, entre 7 y 8.000 personas que vivían ahí. ¿Y después de la inundación la gente migró? Esa gente migró, no, sí, tuvo que migrar totalmente. Y ahora no hay nada más que lo que vemos en las imágenes, o sea, está Exactamente. totalmente, es una... Es pueblo fantasma, digamos. Este señor, yo no sé dónde lo encontraron, pero debe ser de Carué, no vive ahí, evidentemente. Es un vecino el que comienza la película hablando, es un vecino que debe ser de Carué, que es la población más cercana ahí, que se ha ido, la mayoría fue hacia el lado de Carué. Sí. Y esta gente, digamos, luego fueron indemnizados todos por la provincia porque Sí. reconocieron el error. La provincia, posteriormente, pero te estoy hablando posteriormente, un 15 años después de ocurrido esto, reconoce el error y los indemniza a todos los que, esta gente que sufrió este problema. Y acá volvemos a lo de siempre, ¿no? Si lo que vemos es obras públicas realizadas que no tienen mantenimiento posterior y personas que gobiernan que no toman las decisiones adecuadas en el momento que sea necesario. Sí. Si uno piensa esto y piensa lo que pasó en La Plata, por ejemplo, donde no estaban los tomadores de decisión, no estaban en el lugar que tenían que estar para tomar decisión, las obras estaban hechas en un control y un desarrollo inmobiliario incorrecto. Bueno, todo esto es más o menos trasladado a aquel momento y vemos que seguimos repitiendo los mismos errores y vemos cómo un fenómeno de naturaleza que puede ser una lluvia intensa termina siendo agravado por obras mal planificadas, mal cuidadas posteriormente y decisiones que no son tomadas en tiempo oportuno, ¿no? No se hizo demasiado y cierro con esto, digo, ahora por algo sigue abandonada. No, es que virtualmente es irrecuperable. Puede pasar lo mismo, es irrecuperable. No, porque la tierra ha quedado, tiene un nivel de salinidad muy grande, se ven unas pequeñas plantitas, pero son las que, digamos, cuando la tierra, digamos, el viento y demás, trae un poco de tierra, Miramos. y en esa pequeña superficie de tierra alcanzan a crecer unos pastitos y demás. Pero los árboles, vos fíjate que los árboles están todos muertos porque las raíces encuentran totalmente salinizada y no pueden generar otro crecimiento. Se va a utilizar, creo, como está en esta situación, va a quedar como un set de filmación, porque realmente creo que a partir de esta película lo van a descubrir en Hollywood. Impresionante. Y van a traer a filmar muchas películas. Igual lo que hace ese hombre con la bicicleta. No, y películas catástrofes sobre, digamos, el post siglo XXV, digamos, van a aparecer con este tipo de imágenes. Y bueno, por lo menos le llevaría plata a la zona. Ojalá no estaría sea nada mal, así y en la ¿no? zona crezca bastante, pero digamos, desde el punto de vista turístico, yo creo que ya ha quedado finalizado esto, digamos, ya ha terminado, y hasta ahora lo que puede llegar a tener es simplemente una visita turística de pasar con un micro, mirar, uy, qué barbaridad es esto, y volverse, pero no hay posibilidad de alojarse, no hay posibilidad de tener un emprendimiento productivo en este momento en ese lugar. Carlos, gracias. Muy interesante lo que nos trajiste en el día de hoy y los chocolates que trajo también, como siempre que viene de cada viaje, porque Carlos Zavala es un hombre que se la pasa viajando y de cada lugar donde va nos trae un chocolate. Vamos a hacer las Expo Chocolates de Carlos Zavala, quien manda 3.0. Gracias. Nos vamos a la pausa, ya venimos. Si te invito a una copa.